Bendiciones, queridos hermanos. Bendito sea el Señor por una oportunidad más que nos concede para exponernos a su santa y bendita palabra, para que aprendamos a amarle y a temerle, que es el propósito por el cual el Señor nos manda a reunirnos y manda a darnos sus palabras. Una voz resuena de ansiedad fervor, danos luz, danos luz. Diles en tinieblas llenos de pavor, pide luz, pide luz. Danos luz, rayos de esa luz, del perdón, de paz y amor. Danos luz, de esa luz. Jesús el Salvador, el Salvador. Quiero continuar con nuestra pequeña serie que hemos estado trayendo respecto al hogar, significado y propósito divino. El hogar, significado y propósito de su autor, de Dios. No lo que creemos nosotros, sino lo que Dios ha manifestado. Y vamos a adelantar un poco más una tercer palabra. Habíamos mencionado que hay cuatro palabras que en la Reina Valera se traducen como hogar. Son cuatro palabras hebreas. Ya vimos Manoac en Ruth capítulo 3 versículo 1. Manoac, un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar establecido. Nos habla de un deseo de permanencia. Nos habla de un lugar en donde van a encontrar todos los miembros reposo, seguridad, descanso. Decíamos, sería el lugar un pedacito de cielo aquí en la tierra y no una antesala del infierno antes de llegar allá. Veíamos nuestra segunda palabra en segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 10, en donde la palabra que se traduce allí es Ogel, que literalmente es una tienda de campaña que se nota a la distancia. Y la idea allí es de algo extraordinario, algo que pasa de lo normal, de lo común, mejor dicho, algo que pasa de lo común. Nos da la idea de testimonio, nos da la idea de que sobresale por los demás, de los demás hogares. Pero ¿por qué sobresale? Por su testimonio, por lo que viven ellos, por quienes viven allí. Allí viven los justos, ahí viven los rectos, los derechos, ahí viven los creyentes en Cristo Jesús. Ahora pasemos a una tercer palabra y le invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Salmo número 109. El Salmo número 109, ahí leemos el versículo número 10. Le voy a leer el versículo 9. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Versículo 10. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Procuren sus hijos su pan lejos de sus desolados hogares. Esta representa e inmediatamente nos damos cuenta, de entrada notamos que es de una manera muy clara que conlleva una maldición. Es una entrega a la maldición. Vemos las víctimas y las víctimas son los hijos, pero que estos hijos más adelante no son víctimas nada más, sino pasan a ser también victimarios, hechores de maldades y de perversidades. Esta entonces es una entrega a la maldición. Vemos nosotros que es un hogar desolado. Miren las palabras que acompañan el texto, que rodean la idea del texto. Sean sus hijos huérfanos y su mujer sea viuda.
anden sus hijos vagabundos y que éstos mendiguen y que procuren su pan lejos de sus desolados. O sea que hay una desolación, hogares desolados, es decir, un hogar abandonado, un hogar donde no hay vida. La palabra que se traduce acá como hogares, hogares en el hebreo es Cajorba, K-J-O-R-B-B-A, Cajorba, y literalmente significa sequía, desolación, significa arruinar, desierto o un campo desierto. De hecho, mire lo que dice de sus desolados hogares. Ahora, hogares desolados, claro que hay hogares desolados. Hogares arruinados, claro que hay hogares arruinados, que son como desiertos, lugares en donde no hay vida y no es saludable vivir allí. Ya señalábamos anteriormente que hay hogares en donde el cónyuge, el esposo, destruye a su esposa destruye al esposo, esos padres destruyen a sus hijos y los hijos aprenden muy bien porque ellos llegan a destruir o a deshonrar a sus propios padres. Ellos llegan a deshonrarlos. Entonces, ¿de quién está hablando el salmista? ¿Cuál es el hogar? ¿A quién le pertenece? Ya hablamos un poco en nuestra entrega anterior sobre los impíos, sobre las mujeres impías que son rencillosas, las mujeres impías que con sus mismas manos derriban su propio hogar. Pero señalábamos y éramos bien claros que eso de destruir hogares, ser destructor de hogares, no es propiamente de mujeres y única y exclusivamente de mujeres, sino que hay hombres destruye hogares también, porque la necedad está para el joven o para el hombre y para la mujer, para el adulto y también para el muchacho. El muchacho por su falta de experiencia, es más dado también a la imprudencia, es más dado para este tipo de actitudes nefastas, pero es para hombres, mujeres, jóvenes y adultos, es para ellos. Entonces, los mismos impíos, los mismos necios, los que no aman la sabiduría y ni a la inteligencia le dicen, eres mi hermana, estos mismos son los destruye hogares, con sus propias manos derriban. El salmista está describiendo el hogar de un impío. Un impío es uno que se aparta de Dios, uno que traiciona a Dios, uno que no quiere tener nada con Dios. Es uno que vende al Dios amando el precio, amando a este mundo. De este, Judas viene a ser un prototipo. Judas, que anduvo con el maestro, oyó al maestro, fue enseñado por el maestro, fue discipulado por el maestro, fue doctrinado por el maestro, vio las maravillas del maestro, mas no obstante, él decide amar el precio, decide amar el dinero, amar este mundo, decide y aborrecer a su Señor, apostatar de su Señor, vender a su Señor, amar su pecado, amar lo terrenal, amar la perversidad, pero desprecia al Señor. Al final, Judas, de quien viene a ser un prototipo, esto ya lo vamos a ver más adelante, Judas se quedó sin el Señor y se quedó sin las 30 miserables monedas de plata con la cual él vendió al Señor. De hecho, Judas estuvo regateando con su maestro. Judas estuvo regateando con su maestro, con el Señor Jesucristo, porque primero valía muchos denarios cuando aquella mujer llegó y quebró ese vaso de alabastro. Judas fue uno de los que dijo, no pudo haberse vendido
por mucho dinero esto y darlo a los pobres, pero no porque se preocupase por los pobres, sino porque él mismo sustraía de la bolsa de las ofrendas. Así de que Judas al final se quedó sin el dinero y se quedó sin el Señor. Estos impíos se quedan sin la perversidad, se quedan sin los placeres, se quedan sin el mundo que quieren ganar, se quedan sin eso, porque eso es lo que los está destruyendo y eso es lo que los lleva a la condenación, pero también se quedan sin el Señor Jesucristo, sin el Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de la casa que es propia de un impío. Ya señalábamos, lo vuelvo a repetir nuevamente, la casa de un impío, en donde ese impío varón destruye a su mujer impía y la mujer impía destruye a su esposo impío y esos padres impíos destruyen a sus hijos y sus hijos más adelante, unos impíazos, aprenden muy bien porque ellos también van a destruir a sus propios hogares. Este es un salmo conocido como salmo de imprecación, un salmo de imprecación. Y de verdad, dentro de los salmos de imprecación, este salmo no tiene rival. Es el salmo más imprecatorio de todos los salmos imprecatorios. Es el salmo que más contundentemente habla y pide, ora por la justicia de Dios y la venganza del Señor en contra de sus enemigos y más allá de los enemigos de Dios. Alguien señaló que este salmo ocupa el primer lugar de los salmos de imprecación, porque está clamando por un juicio, el juicio de Dios con tanta fuerza y con tanto detalle de una manera tan extensa en contra de los impíos. Dice el versículo 1, oh Dios de mi alabanza, no calles. Oiga, versículo 2, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Es la casa de un impío. Y vea el carácter de estas personas cuyos hogares son desolados y van a la destrucción. Van a la destrucción. Dice que son impíos y que tienen boca de engañador, o sea que estos son engañadores y se han abierto contra mí y han hablado con mi lengua mentirosa, contra mí con lengua mentirosa, o sea que son impíos, son engañadores y son mentirosos. Esa es el carácter de esa persona que va a habitar en ese hogar. Lo triste es que con estas actitudes pueden alcanzar a sus hijos también. Tristemente, a no ser que un poder superior, una fuerza suprema los alcance como lo es el Espíritu Santo, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio a través del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, estos van a heredar su estilo de vida a sus hijos impíos, a sus hijos impíos. Mire qué es lo que siguen teniendo y cuál es el carácter de estas personas. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. O sea que son personas que hablan con odio. Son personas que aborrecen, pero ese aborrecimiento tiene, bueno, tiene tres tiempos, tiene tres partes. Uno, desde el corazón. Desde el corazón están aborreciendo a las demás personas, pero luego lo expresan a través de palabras. El Señor Jesucristo enseñó que de la abundancia del corazón
habla la boca. Así es de que el odio se radicó primero en el corazón, en su carácter, en su espíritu. Eso es lo que los domina. Ese es el diario vivir de ellos, el odio, el aborrecimiento. Pero dice que después hablan, es decir, con sus palabras ellos sacan lo que está en su corazón, pero no se quedan allí, sino que ese odio que está en su corazón se tangibiliza, no solamente con las palabras, sino con las acciones que buscan destruir a las demás personas. Dice la palabra del Señor, y pelearon contra mí sin causa. Pelearon contra mí sin causa. Yo conozco, dirá alguien, yo conozco a personas que son impías, que son borrachos, son unos adúlteros. Mire, hermano, los narcotraficantes aman a sus hijos, pero si en realidad amasen a sus hijos, los buscarían llevar por la senda correcta. Primer lugar, no darían un pésimo ejemplo, mal testimonio, un pésimo ejemplo, mejor dicho, y buscarían la amistad y la ayuda de Dios. Sin embargo, cuando estos impíos tienen una enemistad contra Dios, teniendo amistad con el mundo, con su carne y con el diablo, cuando estos buscan o mantienen esa enemistad con Dios, le están a sus hijos también contaminando. Mire que cuando alguien viene al evangelio, los hijos, por prioridad, por así decirlo, por prioridad, ellos tienen una bendición por parte de sus padres. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo le habla a aquel carcelero de Filipos, que él dice: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa de que automáticamente recibe al Señor el Padre, no significa que automáticamente los hijos también son salvos. Lo que significa es de que los hijos tienen una prioridad, una bendición de parte del Señor. El apóstol Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 7, de que el cónyuge impío, el cónyuge inconverso, es santificado en la mujer y los hijos son santificados en sus padres. El cónyuge creyente, el hombre esposo creyente, santifica a su esposa, pero otra vez no significa que automáticamente esa esposa inconversa es salva, o la mujer creyente santifica a su esposo y los padres creyentes santifican a sus hijos, pero le repito, no significa de que automáticamente los hijos o el cónyuge, los inconversos, ellos ya son hijos de Dios, sino que ellos tienen una prioridad, tienen una bendición. He dicho esto, nuestros hijos, los hijos de los creyentes, deben de ser altamente privilegiados de oír el evangelio de primera mano y de ver el evangelio de primera mano. Esto es a saber, a través de sus padres creyentes, de sus padres creyentes. Entonces, caso contrario, estos padres impíos les están heredando a sus hijos una conducta impía, un ejemplo impío. Así de que son aborrecedores, odian el no predicar el evangelio o no permitir que fluya el evangelio. He dicho esto también es un pecado de lesa humanidad, en contra de la humanidad, porque a través del evangelio es la única forma en que las personas pueden ser salvas. Pero estas personas tienen una pelea, tienen una enemistad, pero con Dios, con Dios. Dice la palabra del Señor: pelearon contra mí sin causa. No tienen amistad con Dios.
Y si no tienen amistad con Dios, aborrecen a Dios, solamente hay otra amistad nada más que pueda haber. O es amigo de Dios o es amigo del mundo. O es amigo de Dios o es amigo de Satanás. O es amigo de Dios o es amigo del pecado. Cuando usted se hace amigo del pecado, se está haciendo amigo de Satanás, se está haciendo amigo del mundo. Y cuando usted se hace amigo del mundo, automáticamente usted se convierte en un enemigo de Dios. Santiago 4:4, o almas adúlteras, o almas adúlteras. Ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aquel pues y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Bueno, voy a proseguir para ir describiendo a qué hogares se está refiriendo. Y son personas mal agradecidos con el amor de Dios. Son personas mal agradecidos con el amor de Dios. En pago de mi amor me han sido adversarios, o sea que son engañadores, malagradecidos, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y me devuelven odio por amor. Me devuelven odio por amor. Son personas mal agradecidas. Dios les ha manifestado su amor, Dios les ha manifestado su gracia, su misericordia, pero ellos siguen aborreciendo al Señor. Sigue orando David. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Estos son echados a Satanás. Estos son echados a Satanás. Dice, Satanás esté a su diestra. Satanás los esté gobernando. Satanás los esté dirigiendo. Satanás. Pero mire el versículo 8. Dice, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Le decía anteriormente que son impíos, son traicioneros, aman el precio, estos de quienes Judas ha venido a ser un prototipo de ellos. Quiero leerle Hechos capítulo 1 y versículo 20. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella, y tome otro su oficio. Cuando dice y tome otro su oficio, es la aplicación literal para Judas de este versículo 8. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Pero mire la primera parte de este versículo. Sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Regresemos a nuestro versículo, el versículo 10. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Es probable que esta cita sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella, sea tomada en una parte de 109:10 de los Salmos, pero también el Salmo número 69, versículo 25. Voy a leer este pasaje, Salmo 69, y su versículo es el 25. Dice la palabra del Señor, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y se está refiriendo también a los impíos, a los impíos. Así de que este hogar
es hogares de los impíos. Dice que Satanás está a su diestra. Satanás está a su diestra. Y luego dice que sean sus hijos huérfanos, sea su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Quiero pasar al versículo número 13 y el versículo 14. Dice, su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. ¿Ya se dio cuenta usted de que estos impíos son victimarios de sus propios hijos? Porque están destruyendo a sus propios hijos, a su generación. Dice la segunda generación. Aunque en el Éxodo el Señor advierte que él visita la maldad de los padres a la tercera y cuarta generación. El asunto es de que el Señor o este salmo de imprecación está incluyendo a estos impíos e incluye a sus propios hijos, pero si usted se da cuenta desde antes, ya vienen también otros impíos, pecadores sin arrepentimiento, es decir, hubieron padres impíos que tuvieron hijos y los destruyeron, convirtiéndose estos en impíos, y estos son tan traicioneros, son engañadores, son habladores de mentiras, aborrecen desde el corazón y del espíritu y desde el alma, pero no solamente eso, sino que lo manifiestan con su boca, pero también lo hacen a través de sus acciones. Son aborrecedores de Dios y aborrecedores de lo bueno, como dijo el apóstol Pablo. Son tan así que estos llegan a tener hijos y van a continuar con la misma suerte o el mismo destino, los mismos pasos, el mismo camino de sus impíos padres e impíos abuelos. Existen 4 grados de corrupción familiar. 4 grados de corrupción familiar. No sé si a eso se referirá cuando dice el Señor que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Quiero leerle en Proverbios, capítulo número 30, Proverbios 30. Le voy a leer del versículo 11 al 14. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Cuarta generación, 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Identifica usted esos 4 grados de corrupción familiar? Dice la palabra de Dios que viene una generación que maldice a su padre, maldice a su autoridad. Así como el Señor le dijo a Moisés, yo te he puesto por Dios por Faraón. Es decir, el representante de Dios para el Faraón era Moisés. Entonces, y respetando Faraón a Moisés, la autoridad delegada, estaba irrespetando a Dios, la autoridad absoluta.
De la misma forma, la máxima autoridad en ese hogar son los padres. Y utilicemos esto, ambos padres, pero dentro de la unión matrimonial, el padre, el esposo, tiene una prerrogativa de parte del Señor, pero más que derecho, son responsabilidades. Él es la cabeza de ese matrimonio, de ese hogar. Entonces, esta generación que maldice a su padre es como que estuviese maldiciendo a Dios, porque Él es la autoridad, máxima autoridad, digamos así, en ese hogar, el representante de Dios en ese hogar, y que niñitos le estén levantando la mano a papá y a mamá, que niñitos les estén respondiendo a papá y a mamá, que niñitos le estén diciendo, en mi época era levantar los brazos en señal de qué me importa. Hoy dirían los muchachos, hable con mi espalda, hable solo, hable con mi mano. Ups, mi mano no quiere hablar con usted. O sea, que niñitos hagan eso, esto es contra Dios mismo. Entonces dice, hay generación que maldice a su padre, pero después dice, y a su madre no bendice. A su madre no bendice. No les proveen. Cuando estos tienen necesidad, no les proveen, no dan, no dan. Si no va a bendecirlos, entonces no les vaya a quitar, por lo menos no les quite. Si no los va a bendecir, no les va a dar, entonces por lo menos no los maldiga. Si no los va a bendecir, no les quite la vida, no les quite la vida. El Señor paga duro eso. Esa parte paga duro el Señor. Pero vienen estos, ya no son muchachitos. Vienen estos muchachitos y ya no son muchachitos y llegan a crecer y llegan a formar una generación. La generación de aquellos padres flojos, la generación de aquellos padres que no disciplinaron, la generación de aquellos padres que no ejercieron la autoridad delegada de parte del Señor, esa generación pasa, va a responder delante del Señor, claro que van a responder delante del Señor, pero esos muchachitos crecieron, igual como los hippies allá en Estados Unidos. Jóvenes sin oficios, jóvenes sin qué hacer, muchachitos porque sus padres se habían ido a la guerra, la mamá tuvo que ir a trabajar y entonces se quedaron solos y ellos empezaron a hacer y a deshacer. Ellos se creían con derechos, todos se lo proveían a ellos, todos se lo proveían y empezaron a organizarse en bandas. Llegó un momento en donde esos hippies, esos jovencitos, llegaron a crecer y cambiaron el pelo y se lo cortaron, cambiaron su vestidura y se pusieron saco y corbata y se fueron a la Casa Oval, se fueron a la Casa Blanca, se fueron a ser senadores, se fueron a ser jueces, se fueron a hacer, pero llevaban esa mentalidad, no una mentalidad de trabajo, de ser responsables, una mentalidad de honestidad, una mentalidad de hacer fructificar, no llevaban eso. Pues mire, igual pasa con esos niñitos irrespetuosos que maldecían a su padre y que no bendecían a su madre. Esos muchachitos llegaron a crecer y llegaron a conformar una generación, y dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Ellos están justificando la maldad. Son jóvenes que llegan a justificar la maldad porque son limpios en su propia opinión. Entonces son jóvenes irrespetuosos, llegan a ser unos adultos y como no traen disciplina, llegan a ser unos adultos y empiezan a justificar. No, eso no es malo, déjenlo pasar. Y son más flojos que sus padres.
que los flojos de sus padres llegan a ser más flojos y llegan a justificar, pero claramente delante del Señor su inmundicia permanece con ellos. Siguen siendo impíos, siguen siendo impíos. Pero bueno, esta generación, esos muchachitos rebeldes y respetuosos, también llegaron a pasar y engendraron hijos, otra generación. Y estos hijos, dice, hay generación, versículo 13, cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Estos ya no solamente dicen, nosotros somos limpios, somos inocentes, nosotros no hacemos nada malo, sino que ahora se enorgullecen por su pecado, se enorgullecen por su rebeldía, se enorgullecen por el estilo de vida perverso y pecaminoso delante del Señor. Probablemente ya vamos en esta generación o dejando esta generación para entrar a la cuarta generación. ¿Cuántos están orgullosos de su sodomía? ¿Cuántos le llaman el orgullo gay? Están orgullosos de su lesbianismo. ¿Cuántos? Mire, ahora el cine, la televisión ha cambiado en gran manera. ¿Quiénes eran los héroes de antes? En las películas de antes, ¿quiénes eran los héroes? Bueno, los héroes eran el sheriff y el malo era el bandido que estaba ahí en el pueblo. Los héroes eran los policías y los malos eran los bandidos que rondeaban ahí en el pueblo y que al final los atrapaban. Pero ahora los héroes son los que roban gasolina. Ahora los héroes son los malos, es decir, los héroes son los que hacen maldad, son los que roban. Ahora los héroes son los narcotraficantes. Ahora se hacen series para exaltar el delito, una apología verdadera del delito. Ahora se hacen películas y hasta las caricaturas son de esa forma. Hay un enorgullecimiento, ya no solamente están justificando el pecado, sino que ahora se enorgullecen de su pecado. Dice la palabra del Señor que hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, con el cuello erguido, orgullosos, soberbios delante del Señor. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Violencia, caos, violencia, caos. No hay ley, una sociedad completamente en anomía. Son tan sinvergüenzas los corruptos, son tan sinvergüenzas porque se roban el dinero de los pensionados, se roban el dinero de los niños, se roban el dinero que va para los hospitales, los más necesitados, se roban todo eso. Hay una perversidad en esta generación. Hay una violencia en esta generación y no les importa quiénes van a morir. Pueden hacer negocios con terroristas, pueden hacer negocios con pandilleros, pueden hacer negocios con narcotraficantes, hacen y deshacen y no les importa a quién van a destruir. Pero no solamente eso, vemos una sociedad, una generación llena de violencia. De hecho, una de las señales que estamos viendo ahora y que se ha acrecentado, porque esto siempre ha existido, pero ahora se ha acrecentado, es la falta de amor. Una de las evidencias de la segunda venida, la proximidad de la segunda venida del Señor Jesucristo es, y por haberse multiplicado la maldad, primera parte, ya se está multiplicando la maldad,
el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y cuando no hay amor, entonces hay odio, hay aborrecimiento, hay perversidad, hay anarquía y nos podemos destruir. Se destruyen todos los impíos los unos a los otros. Esta es la casa de los impíos. Con razón dice, Satanás esté a su diestra. No tenga, versículo 12 del Salmo 109, no tenga quien le haga misericordia, ni hay quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra, su memoria. Versículo 16, la maldad que le hablaba, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Amar la maldición es amar la condenación, amar el pecado, amar la perversidad. Se vistió de maldición. En las escrituras, la palabra vestir o vestuario nos hace referencia a las obras de las personas. Por ejemplo, en Apocalipsis 19 leemos que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, las cuales son las obras justas de los santos. Así es de que el vestido es una forma metafórica de hablar o simboliza las obras de las personas. Dice que estos se vistieron de maldición como de su vestido, es decir, todas sus obras fueron de maldición, de perversidad y de pecado, y entró como agua en sus entrañas. Es decir, que cuando no ama la bendición, cuando ama la maldición es porque no ama, no quiere la bendición de Dios. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto que se ciña siempre. Pero leemos en la palabra del Señor, que haya un impío sobre él, que haya un impío sobre esa persona. Es decir, versículo 6, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Es decir, que sobre esos impíos, otro más impío que él los esté gobernando. Están subyugados bajo otro impío. Están esclavizados por otro impío peor que él. La pregunta es, ¿hay un peor impío o quién es peor que todos los impíos? Satanás. Por eso dice, Satanás esté a su diestra. Mire qué dice Efesios. Y querido hermano y hermana, aquí hemos estado describiendo a la casa, el hogar de los impíos, pero de ahí nos sacó el Señor. Tenemos que agradecerle al Señor porque de ahí nos sacó el Señor. Dice versículo 2 de Efesios 2, le leo el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice la palabra del Señor que Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice también Pablo a los romanos que el Señor Jesucristo a su tiempo murió por los impíos. Así de que hemos estado describiendo el hogar de los impíos, y el hogar de los impíos son gobernados y dirigidos por Satanás. Dice la palabra de Dios que la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esto es Satanás. Él los está guiando, él los está guiando, pero de ahí nos sacó el Señor. Quiere decir que no está del todo perdido para aquella persona que aún tiene vida dentro de los hijos de los hombres, que aún puede ver el sol, aún hay esperanza para ellos, para usted que está alejado de Dios, para usted. La Biblia lo describe como aborrecedores de Dios y aborrecedores de lo bueno. Así de que para usted hay esperanza, y es necesario que venga al Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30, 31. ¿Quiere venir al Señor Jesucristo? Confiésele como el único y suficiente Salvador de su alma. Vamos a quedarnos acá. Nos queda otra palabra, la cuarta y última palabra, que en nuestra Reina Valera se traduce como hogar. Pero eso lo vamos a ver en una próxima oportunidad cuando nos expongamos ante la bendita y santa palabra del Señor. Por el momento, queda usted cordialmente invitado. Esté atento para estas entregas y que el Señor bendiga sus palabras. Amén. Una voz resuena de hacer del verbo, danos luz, danos luz, danos luz. Files en tinieblas y en